sea bienvenido a nuestro video, donde hablaremos sobre el derecho procesal romano, sus fases y sus procesos. Así que tome asiento, que en nuestra siguiente parada es la antigua Roma. Buenas tardes, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Daniela Adonis y el día de hoy tendré el agrado de hablarle un poco acerca de lo que es el derecho romano procesal. En pocas palabras, pues podríamos definir, ¿verdad?, que el derecho romano procesal es la rama del derecho procesal, mejor dicho, la rama del derecho romano que indica el estudio procesal de la antigua Roma, ¿verdad? La existencia del derecho procesal romano está contenido en la idea de un actio. Un actio puede ser entendido como una acción. Teniendo esto claro, se entiende entonces que en la antigua Roma el mismo significado se tiene de esto que en nuestro derecho actual, ¿verdad?, como se los mencionaba anteriormente. Pero en la antigua Roma esto es más fuerte, porque la existencia de un actio o una acción, como les mencionaba, que también podría ser, determina la existencia de un derecho que puede ser reivindicado, ¿verdad? Un derecho que puede ser reivindicado y que a través de la misma. De derecho, en derecho romano es todo acto jurídico válido de acuerdo con ius judiciums. Cree, modifique o extinga derecho u obligaciones. Debe de corresponderse en una delimitada actio o una determinada acción, ¿verdad? Es decir, con una responsabilidad de defender y reclamar una situación jurídica en algún juicio que se imponga, ¿verdad? También, por otra parte, esta tiene una relación de doble vía, es decir, básicamente que así como todo negocio jurídico válido, ¿verdad?, se corresponde a un actio de derecho procesal, toda acción se tiene que intentar en un juicio debe ser para defender un negocio o un hecho de amparo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día, licenciado. Mi nombre es Axel Alexis Galicia Quintana y le voy a seguir hablando un poco más sobre el derecho procesal romano. El derecho procesal romano puede ser definida como una rama del derecho público, cuya finalidad es determinar las reglas que deben de ser observadas en la tramitación de los procesos, fundamentalmente orientados a resolver conflictos de relevancia jurídica por los tribunales de justicia. Durante el derecho procesal romano se lleva a cabo lo que es el proceso, que el proceso es un conjunto de actos procesales por las partes del juez o de terceros destinados a resolver un conflicto o solucionar situaciones que aparentan inciertas, como por ejemplo puede ser la presentación de la demanda del juez a la dictancia de sentencia y de terceros a la declaración de los testigos. El proceso es más amplio que un litigio o un juicio, ya que no solo está encadenado a la resolución de conflictos, sino que también a todo un conjunto de gestiones a dar certeza a situaciones jurídicas inciertas, como por ejemplo la declaración del tribunal de una persona libre. Muchas gracias, esto ha sido por mi parte y continuamos con el video. Buenas tardes, licenciado y compañeros. En esta tarde les voy a explicar sobre la fase in iure. La fase in iure es la primera fase designada del procedimiento ordinario en la etapa procesal de las leyes acciones y de la fase per formulario. Se entiende por in iure a la etapa procesal en la que el magistrado organiza el juicio. Tiene como fin fijar el planteamiento de la cuestión en términos jurídicos sin considerar la veracidad o la falsedad de los hechos invocados por ambas partes y de decidir si debe haber un juicio o no. La fase in iure es donde las partes hacen la presentación al magistrado exponiendo los puntos de su alegata. Se escribía en la fórmula los antecedentes y pretensiones de las partes en cuestión. Esto le era útil al juez para que tuviera un panorama completo del problema. Al revisar la fórmula, el juez confiere la facultad de condenar o absolver al demandado y de implicar una aceptación de fallo o laudo que éste emita. En esta fase encontramos 4 subfases: la demonstratio, la intentio, la condemnatio y la adjudicatio. Muchas gracias por su atención. Apud iudicem. Esta es la segunda fase del proceso que se desarrolla ante un juez, y si el proceso era ante romanos, se designaba un juez en el plazo entre la litis contestatio y la sentencia, sería de 18 meses.
Con la sentencia, la fase de apud iudicem se terminaba y el juez debería dictarla públicamente en voz alta para su ejecución. Habría que dirigirse nuevamente al magistrado, ya que solo él gozaba del imperium. El imperium era en la antigua Roma el poder de mando y de castigar. En la totalidad de las actuaciones del apud iudicem se podía constituir en declaraciones hechas por los litigantes o en declaraciones hechas por los testigos, o testes como eran llamados en la antigua Roma. Gracias. Buen día, licenciados. Soy Yara María José Galindo Orozco y desarrollaré el tema litis contestatio. Dentro del derecho romano se le denomina litis contestatio a la última parte de la fase in iure, por lo que resulta crucial dentro del proceso formulario, ya que este designa el acuerdo mediante el cual las partes involucradas fijan límites en la controversia, escogen a un juez y se comprometen a cumplir la sentencia. En su contenido figuran el texto de la acción aprobada por acuerdo magistral, el nombre del juez o de los recuperadores y a su vez la orden del juzgar, iusum iundicandi. Debido a que la litis contestatio es el momento central del proceso, esta cuenta con efecto fijatorio, lo que quiere decir que determina de modo irrevocable los términos del litigio. A su vez cuenta con efecto extintivo, lo que supone una definitiva consumación de la acción del demandante ejercida y que ésta no pueda ser repetida por segunda vez, referente a que uno no puede litigar dos veces por el mismo asunto. Y por último, cuenta también con efecto creador, por lo que elimina la antigua relación de acreedor y deudor y la sustituye por una nueva puramente procesal entre el actor y el reo. Y esta se limita únicamente a cumplir la sentencia. Asimismo, esta es imprescindible para la efectividad de la sentencia. En el procedimiento cognitorio se sigue utilizando el término litis contestatio, pero para designar el fin de las alegaciones, que solo goza de efecto fijatorio. El derecho romano es el tipo de proceso civil que coexistió con las acciones de ley y que posteriormente las sustituyó. El procedimiento de las acciones de ley fue suficiente para un pueblo sin grandes complicaciones procesales. Pero a medida que se desarrolla el espíritu jurídico del romano, se perciben con mayor claridad los defectos de las mismas, como por ejemplo, se estaba totalmente sujeto a la memoria y buena fe de los testigos que intervienen en las controversias. Las acciones de ley solo podían aplicarse entre ciudadanos romanos y nunca entre ellos y un peregrino. Estas trajeron como consecuencia que el pretor peregrino fuese implementando un nuevo sistema para estar así en la posibilidad de impartir justicia. Él ayudaba a los litigantes a redactar un pequeño texto llamado fórmula, en el cual se reunían los antecedentes y las pretensiones de las partes, y que serviría para que el juez tuviese una visión completa del problema existente. Es conveniente agregar que este nuevo procedimiento seguía estando dividido en dos fases: la fase in iure, en la cual se redactaba y aceptaba la fórmula, y la fase apud iudicem, que se desarrollaba ante el juez. Mi nombre es Walter Daniel Ares Ibáñez y voy a hablar sobre el procedimiento de las acciones en el derecho romano. El primer procedimiento es la legis actionis, o sea que significa las acciones de la ley, la cual consistía en una recitación oral que los litigantes aprendían con carácter sacramental y el cual se debía de repetir sin alteración alguna ante los magistrados, porque si se cometía un error,
La consecuencia era la pérdida de este litigio. El segundo fue el sistema formulario, que consideraba que la acción era la fórmula y que ésta materializaba u objetaba la demanda. Se escogía la fórmula para ejercitar su acción y que ésta podía considerarse como la facultad de solicitar al pretor la concesión de la fórmula. O sea, obligaba al magistrado a resolver negativa o afirmativamente, pero de forma verbal. Y la acción en el proceso extraordinario, que ésta consistía en la facultad de pedirle al Estado que decidiera sobre una controversia y que su resolución se dictaba en consecuencia de la intervención del poder público.